Chicos, ¿cómo están? Bueno, lo primero que quiero yo hacer antes de empezar a ver los números cuánticos es hablar un poquito de la diferencia entre órbita y orbital. ¿Listo? En una órbita estamos definiendo muy precisamente la trayectoria periódica de un objeto macroscópico. ¿Listo? Entonces yo sé con precisión cuál es el mapa exacto, ¿sí? Cuál es el dibujo del movimiento, la trayectoria de los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, los planetas se mueven en órbitas. Pero ¿por qué hablamos de orbital en electrones? O sea, ¿por qué esa imposibilidad de definir exactamente esas trayectorias? Y es porque en las órbitas se conoce dónde está el objeto y cómo se mueve. En cambio, con los electrones existe el principio de incertidumbre. Entonces, rápidamente, ¿en qué consiste? El principio de incertidumbre consiste en que si yo quiero conocer la posición exacta de mi electrón, voy a tener que utilizar una longitud de onda que sea igual o muy parecida a la longitud de mi electrón. ¿Qué significa eso? Pues como el electrón es tan pequeño, pues mi longitud de onda es muy pequeña, o sea que mi frecuencia es muy, muy grande. ¿Y qué significa esto? Pues si yo tengo mi frecuencia muy grande, significa pues que mi energía del haz de luz que estoy usando es muy grande, ¿sí? Porque mi longitud es muy pequeña. ¿Listo? Entonces voy a utilizar una energía con una frecuencia muy grande, una energiísima respecto al electrón. Y esta energía pues va a ser de alta calidad, ¿sí? Para poder ubicarlo exactamente. ¿Qué pasa cuando yo utilizo este haz de energía tan grande? Pues que yo golpeo al electrón, haga de cuenta que algo muy grande lo aplasta para saber exactamente dónde está. ¿Y qué hace eso? Pues modificar el electrón como era, porque lo acaba de golpear un haz de luz, entonces él ya no se va a mover como antes es, como antes se solía mover. Se va a quedar ahí, vamos a saber dónde está exactamente, pero no vamos a saber cómo se solía mover antes de que yo cogiera y lo golpeara con esta cosa tan inmensa. Pero si yo utilizara una longitud de onda más pequeña, dijera, no, pues ya no lo voy a perturbar de esa manera, sino que voy a utilizar una longitud de onda más pequeña, ¿sí? En donde la frecuencia, una longitud de onda más grande, en donde la frecuencia sea más pequeña, ¿sí? Y por lo tanto mi energía sea más pequeña para no golpear el electrón de esa manera. Entonces utilizo una energía muy pequeña, pero como la utilizo y es tan pequeña, yo no puedo saber dónde está ese electrón, sino que lo puedo ver moverse, pero exactamente dónde está, pues no tengo ni la menor idea, ¿sí? Porque no tengo la capacidad para verlo, porque me tocaría usar un haz de luz más potente. Es por eso que en los electrones hablamos de órbitas en vez de orbitales. ¿Qué significa eso? Pues que si se tiene un núcleo, ¿sí? El electrón, vamos a definirlo como una función de proba- probabilidad, ¿sí? Puede que esté allí, como puede que no esté exactamente en donde yo lo estoy pintando. Entonces, por ejemplo, mi electrón lo pinto así con spray porque no sé exactamente dónde pueda moverse, se puede estar moviendo de esta manera alrededor del núcleo, ¿sí? Tampoco es que no sepamos absolutamente nada de él, podemos saber hasta dónde se está moviendo, ¿sí? Hay electrones que tienen permitido moverse hasta este tamaño, pero hay electrones que tienen permitido moverse mucho más lejos, ¿sí? Como hasta este lugar. Y eso va a hacer que yo aumente o disminuya mi probabilidad de encontrarlo. Obviamente, si yo solamente puedo moverme hasta digamos, este tamaño de probabilidad de encontrarme, tengo permitido esto, pues no voy a estar por acá. Pero si yo voy a estar por acá, por ejemplo, tengo mucha más energía para moverme, incluso con funciones de probabilidad con otras formas más complejas que la circular. Entonces, digamos que esa probabilidad cambia y que los electrones que se pueden mover a un radio más lejano de su núcleo son electrones con mucha energía y con mucha más libertad que van a poder moverse o no. Ahora, para pasar de acá a acá, pues el electrón va a tener que romper una barrera
energética. O sea, va a tener que tener